Bueno, ahora los vamos a dejar con Corina Fernández, que fue nuestra primera conferencista del simposio y ahora va a ser la última de de las terapeutas que presentan trabajo. Como ustedes saben, ella es enfermera universitaria con 28 años de profesión, que actualmente es absolutamente dedicada a la TBP y les va a presentar el tema disfunción sexual masculina tratada con TBP. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están y han perseverado en seguir conectados en esta fiesta de las almas, ¿no es cierto? Donde nos hemos encontrado, reencontrado, desfragmentado, vueltos a fragmentar, aprendido, pero una cantidad que ya ni siquiera tenemos capacidad, yo creo, para tanto conocimiento. Esta fiesta continúa mañana, maravillosa, ojalá no terminara nunca para algunos, ¿no es cierto? Pero tiene que llegar a su fin. Y hoy día les traigo este tema: abordaje de la disfunción sexual masculina en TBP. Escogí esta instancia de caso clínico justamente por lo poco frecuente que es este motivo de consulta. Siempre tomando en cuenta que esta terapia es una terapia que va evolucionando, ¿no es cierto? Y que se va abriendo paso para el tratamiento de nuevas patologías, síntomas, problemas de linaje, y me pareció muy interesante este caso en particular, no solo por el contenido que van a ver, sino que también porque implica al personal de salud en ello. Por lo tanto, me siento bastante identificada con el motivo de consulta, por lo que es mi profesión de base, que es la enfermería y paciente crítico. Partamos entonces con lo que vinimos. La disfunción sexual, esta es la definición más breve y en chileno y en corto y en fácil. La disfunción sexual hace referencia a la dificultad para realizar el coito. ¿En qué aspectos afecta? En el deseo sexual, líbido, en la capacidad de lograr y mantener la erección, en la capacidad de alcanzar el orgasmo. Las causas, encontré una definición muy importante, ¿no es cierto?, muy eficiente, que explicaría las causas al desarrollar el funcionamiento. La función sexual normal es una interacción compleja que implica la participación tanto de la mente como el cuerpo, los sistemas nerviosos, circulatorios y endocrino hormonal. Interaccionan con la mente para producir una respuesta sexual. Una interacción delicada y equilibrada entre estos sistemas controla la respuesta sexual masculina. Esta definición me pareció eficiente porque son tantos los aspectos que influyen en la buena función, ¿no es cierto?, de la expresión de la sexualidad, que cualquiera de esos factores que se ve alterado va a llevar a algún problema en esa consecuencia. Esto no lo dije yo, ¿no es cierto? Lo dijo el señor Irving Illich, y es una definición reciente en la última revisión que se hizo en marzo de este año. Ahora les voy a contar que el paciente consultó bajo esta razón. Él no ha frecuentado ni ha sido partícipe de terapias alternativas con anterioridad. Y cuando le pregunté por qué decidió tomar la terapia, dijo porque él sintió en su interior que esto le iba a servir. Como nuestros profesores nos han enseñado, el alma sabe, así que me pareció muy justificado.
y asumimos entonces el tratamiento. El paciente es un varón de 66 años de profesión kinesiólogo, divorciado, padre de 3 hijos, un varón de 34, un varón de 30, una dama de 20. Los diagnósticos clínicos, esto es en la entrevista, ¿no es cierto? Posee obesidad, hipertensión, trabajo con sobrecarga laboral, empleado público de un hospital público, ¿no es cierto?, a cargo de varios pisos y una cantidad importante de pacientes, un mal ambiente de trabajo, con acoso laboral, mucho estrés, insomnio, mal dormir y pesadillas. Dentro de su historial podemos recopilar la siguiente información. El paciente fue colecistectomizado por la laparoscopía. Los primeros episodios de disfunción afectando la erección y el mantener el acto fueron justamente el mismo año que hubo el procedimiento quirúrgico. Él lo asocia a esta instrumentalización por la cirugía. Después vamos a ver que esto es un efecto gatillo. Él refiere, algo me hicieron que después de la cirugía ya no fui el mismo. El 2012 es diagnosticado por urólogo con disfunción eréctil e inicia tratamiento con apoyo farmacológico con sildenafil, el cual se suspende por episodios de angina. Ya se van haciendo una idea del panorama de la vida diaria y cotidiana de la expresión de su sexualidad. Y el 2021 se diagnostica con diabetes mellitus. Los eventos importantes para él. Este es un evento positivo para él, ¿no es cierto? El nacimiento de sus hijos es un evento muy importante, refiere a haber estado presente en cada parto y tener un lazo muy estrecho de afecto con cada uno de sus hijos. Este es otro evento importante relacionado con la sexualidad. A los 5 años fue testigo de una violación. A los 8 años, junto a otros niños, se encuentran un cadáver de una mujer vestida de novia. Todos estos eventos históricos eran recopilados para buscar la causa de origen de su disfunción, el origen del trauma. Cuando le pregunto el motivo de consulta, me dice, el paciente refiere que esta enfermedad fue uno de los motivos de su divorcio, bajando su autoestima y además lo volvió inseguro. Actualmente tiene una nueva relación de pareja desde hace 6 años. Ella es 23 años menor que él, por lo que se siente aún más presionado. Esto lo ha llevado a pensar en terminar esta relación porque se siente con porque no se siente con el derecho de privar a su pareja de tener una vida sexual plena. Actualmente no existe vida sexual de pareja. Espero que ya se vayan haciendo más o menos la idea de por qué es su motivo y por qué lo apremia tanto este problema. Bueno, aquí les propongo el abordaje desde mi punto de vista, espero que les sirva en este caso. Primero en la entrevista, inducción, desposesión, armonización, origen del problema o trauma, resolución y análisis después de la regresión junto con el paciente. En la entrevista, ¿no es cierto?, se realizó en busca de hechos traumáticos en relación al motivo de consulta. En la inducción se ocupó, en este caso, el método de respiración consciente, ¿no es cierto?, relajación profunda y visualización de la escalera de 5 peldaños. En la desposesión se logró conducir a la luz a múltiples presencias, entre paréntesis y al margen. Generalmente me encuentro con múltiples presencias en las personas ligadas al área de la salud, que están en ambientes de sufrimiento y de desencarnación
inconsciente, ¿no es cierto? Y algunas presencias refirieron sentimientos de odio hacia él, venganza incluso, que fueron con amenazas hacia el paciente. ¿Qué tanto tendría que ver esto con su patología, su motivo de consulta? No lo sabemos, pero fueron conducidas a la luz sin ningún problema. Al realizar la armonización de su energía, se le pide al paciente que evoque un momento donde se haya sentido pleno, feliz, y él inmediatamente va al primer momento que sintió el amor de papá. Es donde consigue brillar, sellar su campo energético, conectó muy bien con ese recuerdo, incluso con mucha emocionalidad, al revivir nuevamente este tiempo de ya hace 34 años. Y ahí nos fuimos al origen. ¿Están preparados para esto? Cuando yo le pregunto a su interior, ¿cuál es el motivo que yo no pueda expresar mi sexualidad plenamente? El paciente se ve no en esta sala, por supuesto, pero es una imagen de referencia, pero él recuerda claramente que estaba en servicio atendiendo paciente crítico, cuando le avisan que su esposa llega al servicio de urgencia porque ya está a punto de dar a luz a su primer hijo. Para alguien que está en el sistema clínico, eso implica cambiarse de ropa, ¿no es cierto? Terminar el procedimiento, porque con paciente crítico no puede ser interrumpido. Recordemos que es un funcionario con alta carga laboral, por lo tanto no va a haber alguien que lo reemplace con facilidad, y esto demora mucho el ir hacia urgencia a encontrarse con su esposa. Se viste rápidamente, baja el servicio de urgencia y él piensa, ¿no es cierto?, que junto con lo que habían planeado con su esposa, tomarle la mano al momento de dar a luz y acompañarla y estar junto a ella. Cuando llega el servicio de urgencia, le dicen que ya la subieron a pabellón y que tiene que volver a subir, ¿no es cierto?, a maternidad para poder encontrarse con su esposa. Él llega tarde, ya había iniciado el proceso de parto, y el médico que ya se encontraba por atender el parto, le llama la atención, ¿no es cierto? Le llama la atención y le dice, pero hombre, ¿cómo llega tan tarde? ¿No ve que ya va a llegar su hijo? Póngase acá para que no se pierda esto. Y muy nervioso, empieza a ver este parto, pero empieza a ver también cómo la sangre corre, como su esposa empieza a dar a luz y empieza a sufrir y él siente que no está a su lado, y el médico le dice, no te va a dar asco ver nacer a tu hijo, pues hombre, si tú trabajas en esto. Y él queda en shock, no se puede mover. Incluso el paciente relata que él no recordaba nada de esto. Hablamos, ¿no es cierto?, de los fragmentos. Y uno de los síntomas de la desfragmentación es que el paciente pierde la memoria de ese momento porque el fragmento del alma que está en la conciencia con el archivo de ese recuerdo no está. Entonces, en la historia que él relata, él entra a la sala de parto y después se ve con su hijo en brazos. Este momento estaba completamente bloqueado de su historia. Ve esto, la sangre, el dolor de su señora, y todo se transforma en una tragedia para él. Toda la expectativa, la ensoñación y todo esto que venía tan hermoso, se contrasta con esta realidad tan cruda y con poco apoyo del personal clínico, al ver que él también es funcionario, como que dan por supuesto que él tenía la fortaleza y la emocionalidad para soportar este evento. Pero esto no queda aquí. Él queda inmóvil con esta situación y no puede mover sus piernas. Por lo tanto, no va hacia seguir a su hijo.
Luego de eso el médico comenta, mira a tu mujer, parece un pavo sin relleno. Un pavo sin relleno. Él siente una furia, ganas de golpearlo, y no puede moverse porque está encerrado en sí mismo en shock. Luego de eso, llegan con su hijo y él se emociona y rompe en catarsis al ver a su hijo. Ahí, de ahí en adelante, él recordaba. Bueno, resolución. ¿Qué hicimos para corregir esto? Recordando, ¿no es cierto? Y doy gracias, que expusieron ante mis colegas, porque hay que sacar al violador, ¿no es cierto? Hay que buscar los fragmentos, y eso ya no tengo que explicárselo porque ustedes ya lo vieron en las ponencias anteriores. Pero ¿cómo saco ahora al agresor? ¿Quién es el agresor en este caso? Estamos hablando del personal médico, que también son sus colegas y compañeros de trabajo. Y la situación de estrés. Entonces, le digo que rompa el silencio, que le diga al médico todo lo que se le viene en gana en ese momento decirle. Y ahí él conectó con la experiencia para poder sanar. Lo que le dijo es irrepetible, pero podemos decir que no tenía derecho a tratarlo así, humilló a mi esposa, esto es violento para mí y también para la familia que se estaba formando. Recogimos los fragmentos de Alma, se le refirió si veía a su alrededor trocitos como papel de oro, como espejitos que brillaban, y él los encontró justamente en el suelo. Ya, muy bien. Entonces, después con el paciente analizamos la situación y él refirió lo siguiente. El personal de salud, por trabajar junto a pacientes, no debe perder sus derechos. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. La violencia obstétrica afecta a toda la familia, no solo a la persona que está recibiendo la atención, ¿no es cierto?, sino que también a cada uno de los miembros, también ese bebé, ¿no es cierto?, como vamos a ver que en el futuro probablemente también tenga un problema al respecto, y a la madre. Las secuelas del daño del alma son tratadas en forma eficiente con la TBP. Esa es la conclusión que él mismo sacó. Ahora, yo tengo aquí el testimonio del paciente, porque me lo mandó por un audio. Vamos a ver si con todo esto de la tecnología, que no nos ha acompañado mucho, logramos escuchar. Porque estaba inserto en la presentación, pero no fue posible. Hola Corina, buenos días. Respecto de la terapia que realicé contigo, te puedo decir que me ha servido de todas maneras, porque en el momento mismo, digamos, de asistir a las terapias, la sensación de relajo, digamos, incluso en el momento mismo de sentirse en camino, ¿ya?, para una mejor acción en la vida misma. Eso me resultó muy evidente. Quizás la sensación de tranquilidad, la sensación de paz, el espacio mismo que se lograba en las sesiones, la sensación, digamos, de tranquilidad, de paz, de conexión
con uno mismo, con sus pensamientos más internos, más íntimos. Yo creo que es lo que en lo personal me ha resultado muy conveniente, digamos, de la terapia en sí, felicitándome, congratulándome de haber tomado la decisión y obviamente, digamos, en esa circunstancia se dé frente a quien se dé, y yo de recomendarla porque si me sirvió a mí, pienso que le puede servir a cualquier persona, porque sí me considero atadoso y pienso que en esa circunstancia le puede ayudar a cualquier persona a conectarse consigo mismo y a superar alguna vivencia que se presente en el momento o que quiera aprender a manejar. Así es que eso es lo que te puedo decir. Yo quedé muy conforme, muy gratificado y en esa instancia obviamente que recomiendo la terapia en sí. Que tengas un lindo día, una muy buena semana y que puedas seguir brindando ayuda como lo has hecho hasta ahora. Saludos cordiales, gracias totales. ¿Sí? Ya. Bueno, ese fue el testimonio. Siempre una recomendación, en especial a los terapeutas como yo, que también estamos empezando y siempre vamos a ser aprendices en todo esto. El respeto para que los pacientes abran su intimidad, esto es lo más importante en este tipo de consulta. Ustedes ven cómo fue efectivo, eficiente, y a través del tiempo ha perdurado la recuperación del paciente a pesar de todas sus patologías de base. Así que, gracias. Curioso. El momento más gratificante para él es con ser papá, y su trauma es cuando él se convierte en papá. Parece que va con un desequilibrio de energía masculina, precisamente afecta su virilidad. Es un comentario. Exacto. Acá dice, querida Corina, excelente tu presentación como siempre. Después, ¿ese cambio se nota al instante o requiere de varias sesiones? El paciente refiere que el cambio fue inmediato y a través del tiempo ha mantenido su buen estado de salud. Bien. También dice por ahí, vi que decía, es increíble la falta de sensibilidad del médico. Bueno, es por eso que justamente escogí este tema, porque yo trabajo en ese medio, y aquí mismo la doctora, los doctores saben lo difícil que es a veces dar un diagnóstico, dar un comentario, hacer una observación, y aquí se evidencia lo importante que es la forma, no el contenido, la forma, el momento, y todos estos factores que pueden hasta desfragmentar el alma. Sí, y evidentemente, justo cuando se cree que ese paciente va a estar en otra y no va a escuchar nada, es cuando, como decía Francisco, está más expuesto, más abierto, y todo eso se graba profundamente. Hay otra pregunta, ¿cómo se abordaría problemas de disfunción sexual en comunidades homosexuales? He tenido algunos casos, podríamos dejar el comentario si desean para la mesa redonda, porque he tenido abordaje en disfunción femenina y también en la comunidad alternativa, ¿no es cierto? Pero es todo un tema que yo creo que podríamos dejarlo para el próximo simposio, porque es muy importante, Sí. sobre todo en la comunidad,
que sufre el miedo constante. ¿Mm? El miedo, el rechazo y aislamiento, Mm. efectivamente, sí. Ujú, También he tenido casos. sí. Muy bien. Muy Palabras al bien, cierre. muy interesante. También te damos las gracias por mostrarnos este nuevo campo.